Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Bioética y Responsabilidad Jurídica Profesional. Y tal y como abordábamos dentro de nuestra sesión pasada, el día de hoy vamos a dar continuidad con cada uno de los temas que se encuentran debidamente señalados dentro de nuestra planeación de estudios, que repito, es la que les compartí dentro de nuestra plataforma institucional. Y vamos a citar algunos antecedentes históricos propiamente acerca de la legislación de nuestro país en materia sanitaria. Y vemos que dentro, repito, de estos antecedentes históricos parten propiamente de 1628, año en el que se instituye una nueva junta encargada de velar por el buen ejercicio y también por la enseñanza de la medicina, ¿verdad? Y también otras áreas afines que trabajan en favor de la protección a la salud, porque recordemos, la salud es el bien jurídico tutelado que los trabajadores en ese sentido, en materia de salud, pues tienen que proteger y en este caso, pues salvaguardar. Cuando nosotros hablamos de estas formas de validación propiamente dentro de los antecedentes de la salud, pues también es importante que nosotros identifiquemos que a partir de esta forma de reconocimiento, pues también instituye, repito, esta junta encargada de velar por el buen ejercicio y por la enseñanza de la medicina y también así como de todo aquello que se encargue de vigilar y de supervisar que esté relacionado con la higiene y con la salubridad pública. Y por tanto, el gobierno mexicano independiente, pues no logró encontrar un organismo como tal que se responsabilizara por todo aquello que tenía que ver en materia de salud dentro de nuestro país. Y no fue hasta sino 10 años después de la independencia, cuando las prolongadas perturbaciones que se venían gestando dentro de Europa y dentro de América, pues trajeron consigo la desorganización de los poderes públicos y luego entonces relajaron esta disciplina antigua, ¿no? Entonces se produjo la decadencia del protomédico y fue reemplazado por una junta denominada Facultad Médica del Distrito Federal, con las mismas atribuciones, pero también con la obligación adicional de elaborar un código de leyes sanitarias. Todos estos acontecimientos suscitados durante estos años fueron por causa para que la Junta no elaborara un código, pero en 1833 fue sustituido por un emplazamiento y establecimiento de las ciencias médicas y en 1841 se crea el Consejo Superior de Salubridad del Departamento de México. No, de 1876 hasta 1917 fue el Consejo Superior de Salubridad del Distrito Federal y de los territorios federales, dependientes en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, aunque sin autoridad dentro de todo el territorio del país y propiamente dentro de la Constitución de 1857, si bien es cierto, vimos que no se consagraba o no se regulaba el reconocimiento, ¿no? En materia de salubridad pública y el Congreso de la Unión expidió pues el primer Código Sanitario en 1891. Lo relevante de esto fue que a pesar de que la Constitución de 1857 no contemplaba lo relativo a la salud pública, esto provocaba dificultad para poder legislar en esta materia. Entonces resultó pues aprobada la iniciativa y expedido el Código Sanitario, en donde se establecía la diferencia entre la administración sanitaria dentro del ámbito federal y también dentro del ámbito local. El código se dividía en 4 libros precedidos por la reglamentación de los servicios de salud y sanitarios que en ese sentido pues se vienen contemplando. Es importante también reconocer que hablando del proceso evolutivo o dentro de los antecedentes históricos, de las leyes sanitarias, vemos que la legislación sanitaria, dentro de este reconocimiento, bueno, comprende este conjunto de normas, de leyes, de disposiciones que regulan y que establecen las bases para el correcto funcionamiento del sistema de salud de nuestro país. Y por tanto, estas leyes tienen como objetivo principal promover y proteger la salud, en este caso de nosotros como habitantes de nuestro territorio mexicano, asegurando, repito, en todo momento la prestación de los servicios médicos de calidad, la prevención de enfermedades y la regulación de los productos y prácticas que van a estar relacionadas con temas de salud.
También es importante que nosotros conozcamos la historia de la legislación sanitaria en México. Y como hemos venido diciendo, bueno, la historia dentro de nuestro sistema de salud, pues parte de la legislación sanitaria en México como un viaje, ¿no? Marcado por la necesidad de los desafíos a los que nosotros como individuos nos vamos enfrentando día a día y que por supuesto va cambiando conforme las propias necesidades del ser humano. Prueba de ello, ¿no? Cómo cambió a partir de lo de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, pues tuvo que traer como consecuencia la regulación, no únicamente en cuanto a las prácticas médicas, sino también a la regulación dentro de nuestras normas jurídicas. Es importante también que nosotros identifiquemos que cuando hablamos de estas formas específicas de enfrentar estos desafíos, ¿no? Cambiantes en materia de salud, desde las primeras disposiciones a principios del siglo XX hasta las reformas actuales, pues nuestro país ha sido testigo de una evolución continua y constante para poder enfrentar estas demandas. Entonces, vamos a analizar, pues, primeramente en la época prehispánica. Cuando hablamos en la época prehispánica, vemos que antes de la llegada de la conquista de los europeos, las civilizaciones prehispánicas en México, como los aztecas y los mayas, pues ya tenían conocimientos bases en medicina y también en las prácticas de higiene. Y a pesar de no existir una legislación formal que las regulara, pues se aplicaban normas, ¿no? Y prácticas organizadas para poder mantener la salud de la población de una manera efectiva. Después viene lo que se conoce como la época colonial. En la época colonial, vemos que con la llegada de los españoles se introdujeron nuevas prácticas médicas y también se establecieron hospitales. La corona española emitió cédulas y ordenamientos relacionados en materia de salud, sentando las bases para las futuras legislaciones sanitarias. Y fue hasta el siglo XIX, durante el proceso de independencia y la posterior construcción del Estado mexicano, cuando se empiezan a promulgar diversas constituciones que incluían disposiciones en materia de salud. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se establecieron las primeras leyes específicas relacionadas con la salud pública. Ahora bien, es importante que nosotros identifiquemos los acontecimientos durante los principios del siglo XX. Vemos que la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, durante este periodo, generó cambios significativos en la estructura del país, incluyendo reformas en el ámbito de salud. En 1917 vemos que se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente nos rige y que estableció principios fundamentales para la protección sanitaria. Posteriormente, en 1943 se publicó la Ley General de Salud para el Distrito Federal y durante la década de 1980 fue promulgada la Ley General de Salud, específicamente en 1984. Esta legislación vemos que consolidó y actualizó diversas disposiciones anteriores, estableciendo los principios rectores del sistema de salud mexicano. También logró la creación de la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios, que se le conoce por sus siglas de COFEPRIS. Y en el 2001 vemos que también existió otro cambio significativo u otro paso agigantado para el fortalecimiento y la regulación y la vigilancia sanitaria. Fue propiamente en el siglo XXI cuando se empezaron a realizar diversas manifestaciones, reformas y actualizaciones también a la legislación sanitaria para abordar todos estos temas emergentes, ¿verdad? Como la Ley General para el Control de Tabasco en el 2008, que si bien es cierto contribuyó a la prevención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. También vemos que la evolución de la legislación sanitaria en México, pues si bien es cierto, refleja una respuesta constante, ¿no? A todos estos desafíos y a todos estos cambios en materia de salud pública, marcando un camino hacia una construcción de un sistema de salud más justo, más eficiente y adaptado a las necesidades de la sociedad. Ahora bien, vamos a analizar este estado actual de la legislación en salud y el impacto en la salud pública. Vemos pues que actualmente este conjunto de leyes pues no solamente sienta las bases para la organización y el funcionamiento del sistema de salud, sino que también se erige como un instrumento dinámico capaz de poder adaptarse y abordar los desafíos contemporáneos. Toda esta complejidad de la sociedad moderna y los constantes avances de la ciencia y la tecnología médica, pues también demandan una legislación actualizada y dinámica. Entonces, vemos que las leyes sanitarias vigentes en nuestro territorio, pues como hemos dicho, ¿no? Se enfrentan a una gran variedad de retos y también de responsabilidades que van desde la promoción de prácticas saludables y la prevención de enfermedades hasta la regulación de los servicios médicos, la protección de los derechos de los pacientes. Estas normativas
abarcan sin lugar a duda un amplio campo, ¿no? Para regular. Y por tanto, la legislación actual pretende abordar el total de esta complejidad en materia de salud pública mexicana, considerando factores como la epidemiología de las enfermedades emergentes, la equidad en el acceso a la atención médica de toda la población, así como también la integración de los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia del sistema. Ahora, vamos a analizar la Ley General de Salud y otras leyes que son importantes dentro del ámbito de salud mexicana. Vemos que primeramente la Ley General de Salud es lo que se le conoce como la columna vertebral de la legislación de salud en México, porque en ella se reconocen y se regulan en materia legal las bases por las que se tienen que reconocer este tipo de derechos, ¿no? Entonces, vemos que la Ley General de Salud desde sus disposiciones, que son claves y que se complementan con otras leyes relevantes y que perfeccionan y refuerzan el marco normativo del sector de salud. La Ley General de Salud fue promulgada, como ya hemos dicho, en 1984 y esta tuvo como especial atención generar estos cambios y estas prácticas para que existiera una forma puntual, garante y protectora de la salud en nuestro territorio. Y esto trajo como consecuencia no únicamente la validación, no únicamente el reconocimiento, sino también mediante la generación de acciones para lograr consolidarla, ¿no? Su creación respondió a la necesidad de poder consolidar un marco legal integral que abordar esta diversidad de aspectos respondiendo a todas estas necesidades para poder consolidar un marco legal integral que abordara la diversidad de aspectos relacionados con la salud pública dentro de nuestro país. Esta ley establece también las bases para la regulación en materia de salud pública, también la prevención de enfermedades, la protección del medio ambiente en relación con la salud, así como también la promoción de los hábitos saludables, ¿no? En cuanto a todos nosotros como población. Algunos de estos lineamientos o disposiciones claves dentro de la Ley General de Salud incluye primero la creación de la Secretaría de Salud como la entidad rectora en esta materia, ¿verdad? La definición de competencias también y las responsabilidades de la institución de salud, la regulación de los medicamentos y de los productos sanitarios y todos aquellos mecanismos para la protección y la vigilancia epidemiológica y también la gestión de emergencias. También para poder complementar y fortalecer este marco normativo, si bien es cierto, existen otras leyes importantes, por ejemplo, la Ley General, como hemos dicho, de control del tabaco, que se creó en 2008 y que tiene por objeto reducir el consumo de tabaco y proteger la salud de los no fumadores, porque recordemos que los no fumadores que estamos en contacto directo con estas personas, pues se nos considera como fumadores pasivos, ¿no? Así también la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que busca regular las disposiciones finales de residuos y también prevenir los impactos negativos en la salud y en el medio ambiente, ¿no? Vemos que estos procesos trabajan de manera conjunta para poder establecer un sistema de salud robusto y orientado a la protección y promoción del bienestar general a través de regulaciones específicas, como son las relacionadas eh, 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 las que son relacionadas con la publicidad de los productos nocivos para la salud. Otro de los elementos importantes también nos indica que a través de estas regulaciones específicas, como las relacionadas con los productos nocivos, buscan prevenir enfermedades y también fomentar un entorno saludable para todos los mexicanos. En este sentido, vemos pues que la Ley General de Salud y estas otras leyes complementarias demuestran el compromiso del gobierno mexicano para poder abordar legalmente o integralmente los retos de salud pública y garantizar un acceso equitativo a un servicio de calidad. ¿Y por qué hablamos de un servicio de calidad? Porque recordemos que si bien es cierto, nuestra Carta Magna nos establece que todas las personas tenemos un derecho humano a la salud, reconocido también a nivel internacional como uno de los derechos humanos, al ser inalienable, imprescriptible, irrevocable e indivisible, y que por tanto todas las personas que trabajen específicamente prestando un servicio, atendiendo a las personas en cuanto a las cuestiones de salud, pues se van a regir por este instrumento, ¿verdad? Y que tienen que generar todas este tipo de acciones para proteger, para garantizar y para salvaguardar. Vemos también que es importante que nosotros reconozcamos que existen instituciones reguladoras de la legislación sanitaria vigente y qué papel juegan para que exista esta protección. Vemos que dentro de la aplicación y vigilancia de la legislación sanitaria en México, dos instituciones destacan por su papel fundamental, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que como hemos dicho se conocen por sus siglas COFEPRIS, y la Secretaría de Salud.
Cuando hablamos de la COFEPRIS, vemos que fue establecida en el 2001 y la COFEPRIS opera como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y se encarga de regular y también de controlar los insumos para la salud, como los medicamentos, los dispositivos médicos, los alimentos, los cosméticos y los productos biotecnológicos. Dentro de sus responsabilidades destaca la emisión de autorizaciones, de registros y de certificaciones para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de estos productos. Hasta la fecha, la COFEPRIS ha logrado avances significativos en la aceleración de los procesos regulatorios. Esto, precisamente, por ejemplo, en el 2020, redujo a la mitad el tiempo de revisión para la autorización de nuevos medicamentos. También implementó el sistema de gestión de calidad para fortalecer la supervisión de establecimientos que producen insumos para la salud, reflejando su compromiso con estándares nacionales e internacionales. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la Secretaría de Salud. Cuando hablamos de la Secretaría de Salud, vemos que la Secretaría de Salud, conocida por sus siglas SSA, es la entidad rectora del sector de salud en México y desempeña un papel importantísimo en la formulación de políticas, así como también en la planeación estratégica y en la coordinación de acciones para garantizar la salud a la población. Su responsabilidad incluye supervisar la ejecución de los programas nacionales de prevención y también de control de enfermedades, así como también de promover acciones que mejoren las condiciones sanitarias dentro de nuestro país. La Secretaría de Salud ha estado involucrada en iniciativas significativas como, por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que busca abordar un problema de salud pública de alta relevancia en México. También existen otras instituciones, como por ejemplo la COFEPRIS, y que ambas en conjunto con la Secretaría de Salud colaboran estrechamente para asegurar que las regulaciones sanitarias se apliquen de una manera efectiva. Y esta colaboración se manifiesta en la supervisión de la calidad de los servicios de salud, en la prevención de riesgos sanitarios y en la respuesta a emergencias epidemiológicas. La regulación de las normas sanitarias también implica la participación de otros instrumentos gubernamentales, como la Comisión Nacional de Bioética, que esta vela por aspectos éticos en la investigación biomédica, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es aquella encargada de resolver los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de la salud. También existe o es importante que conozcamos las diferencias con la legislación sanitaria internacional. Al comparar nuestra legislación sanitaria en México con las normas internacionales, es esencial que nosotros identifiquemos las diferencias que pueden existir, destacando la importancia de armonización para poder abordar los temas de salud a nivel global. En el caso de México, las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas, pues pueden influir en la formulación de ciertas disposiciones legales específicas. La diferencia en los sistemas de salud, las prácticas culturales y las prioridades nacionales también pueden resultar en variaciones legislativas. Un ejemplo de esto puede ser el hecho de que México pues ha implementado legislación específica para abordar desafíos de salud única y particular del país, como la Ley General para el Control del Tabaco, ¿no? Que busca reducir específicamente la prevalencia del tabaco y proteger la salud de nosotros como población. Ahora bien, cuando nosotros hablamos específicamente de la COFEPRIS, hablábamos que tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud que son provocados por el uso y el consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, el control y la prevención de riesgos sanitarios. Vemos que México tiene una autoridad nacional para la protección contra riesgos sanitarios confiable y eficaz, destacada por su capacidad técnica, cooperativa, operativa y regulatoria, así como por su compromiso con el desarrollo humano y profesional de su personal. La COFEPRIS establece la implementación de políticas, programas y proyectos a nivel de mejora prácticas internacionales en coordinación efectiva con los diferentes ámbitos público, privado y social para prevenir y atender los riesgos sanitarios, contribuyendo así en mejoras de su población. La COFEPRIS también coadyuva o trabaja con otros instrumentos jurídicos normativos que son importantes y que de manera conjunta se vinculan para poder lograr este cometido, que es primero el Código de Ética de la Administración Pública Federal, también el Código Civil Federal, el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Penal Federal,
el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación. ¿Y por qué hablamos de todos estos instrumentos jurídicos normativos? Porque son todos estos lo que, dependiendo del tipo de atención o del tipo de vulneración al derecho que nosotros realicemos a nuestros pacientes, pues es el que se va a aplicar, ¿no? Primero, Código de Ética, porque es aquel que va a regir nuestro conducto comportamiento, como hablábamos en la sesión pasada, todo aquello que nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos de regirnos, que debe ser de manera ética, adecuada, que debemos de tener ética profesional, todo aquello que emane del deber ser en beneficio de nuestros pacientes. También nos indica Código Civil cuando existan algunas actuaciones que ameriten algún tipo de aspecto regulador dentro de este rubro. Y también en el Código Penal, cuando nuestra conducta incurra en una comisión de un delito, ¿verdad? Entonces, todo ello va a ser proporcional a la falta cometida, pues la sanción que va a ir meramente administrativa hasta que se inicie un proceso y que en un momento dado se pueda responder con la inhabilitación para continuar prestando nuestros servicios profesionales o también incluso la prisión de la privación de la libertad, ¿verdad? Bueno. Cuando nosotros hablamos primeramente del instrumento base, que es nuestra Ley General de Salud, vemos que esta Ley General de Salud es aquella ley reglamentaria en donde se reconoce el derecho a la protección a la salud que tiene toda persona y que ésta emana de lo que se encuentra contemplada dentro del artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué argumento esto? Porque para que se pudiera crear nuestra Ley General de Salud, primero debe existir un derecho humano que le dé sentido. Y este derecho humano es precisamente a la salud, a la vida. Y este se encuentra dentro del numeral cuarto de nuestra Constitución Política, en donde aquí nos indica que establece las bases y también las modalidades para el acceso a los servicios de salud. También distribuye las competencias y establece los casos de concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. También nos indica en los casos en que aplique a toda la República y las disposiciones que son de orden público y también de interés social. Cuando estamos hablando de la salud, vemos que aquí no únicamente contempla la cuestión física, sino también se entiende por salud como este estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o de enfermedades. Cuando hablamos también del derecho a la protección a la salud, este tiene determinadas finalidades. Primero, lograr un bienestar físico y mental de la persona para que en ese mismo sentido pueda contribuir en el pleno ejercicio de sus capacidades. Segundo, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Tercero, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, a la conservación y al disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. Cuarto, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, en la conservación, en el mejoramiento y en la restauración de la salud. También como elemento quinto nos dice que esta ley procura el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que vayan a satisfacer de manera eficaz y oportunamente las necesidades de la población, tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. También contempla el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. También reconoce el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. En el mismo sentido, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. También en materia de salubridad, esta normativa reconoce la organización, el control y la vigilancia de la prestación de los servicios y de los establecimientos de salud, a que hace referencia el artículo 34, fracción primera, segunda, tercera y cuarta de la Ley General de Salud. También contempla la atención médica. Reconoce la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas que no tienen la seguridad social. También coadyuva en la coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, fracción segunda. También contempla la atención materno-infantil. También hace referencia al programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas. También enfoca en cuanto a la salud visual, a la salud auditiva, a la salud bucodental, a la planificación familiar, a la salud mental, a la organización, coordinación
y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales técnicas y auxiliares para la salud, a la promoción de la formación de los recursos humanos para la salud, a la coordinación de investigación para la salud y el control en los seres humanos, al genoma humano, a la información relativa a las condiciones, recursos y salud de nuestro país en materia, repito, de servicios de salud, a la educación para la salud, la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas también que son atribuibles al tabaquismo. También contempla la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de las personas. También hace referencia a la salud ocupacional y el saneamiento básico, a la prevención y al control de enfermedades transmisibles, al Programa Nacional de Prevenir, Atender y Controlar el VIH-Sida y también a las infecciones de transmisión sexual. También contempla la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, sindemias y accidentales, al diseño, la organización, la coordinación y la vigilancia del Registro Nacional de Cáncer, a la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad, también a la asistencia social, a los programas de prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención al alcoholismo, la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol. También contempla todos aquellos lineamientos del programa contra el tabaquismo, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia, el control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación, el control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición de fines de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes diagnósticos, insumos odontológicos, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, al control sanitario de los establecimientos que son dedicados al proceso de productos, incluido todos estos que ya vimos entre las fracciones 12 y 13, el control sanitario de las publicidades de las actividades, productos y servicios que reconoce dentro de la Ley General de Salud, la salud internacional, el tratamiento integral del dolor y demás lineamientos que, repito, son importantes que se reconozcan y que también sepamos todo aquello que contempla este vasto campo de atención en materia de salud. También es importante que identifiquemos quiénes son las autoridades de la salud. Y al hablar de las autoridades de la salud, o autoridades sanitarias se encuentra, en principio de cuentas, el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo propiamente el gobierno de la Ciudad de México. Es importante también que nosotros identifiquemos que existe un apartado dentro del título segundo, capítulo primero, que nos habla del Sistema Nacional de Salud, cómo estará constituido, qué dependencias lo conforman. Y nos dice que el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y por las entidades de la administración pública, tanto federal como también local, así como por las personas físicas o morales de los sectores sociales y privados que presten servicios de salud, así como de los mecanismos de coordinación de acciones y que tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud. También nos indica quiénes son los que se encuentran regulados dentro de este Sistema Nacional de Salud y su ámbito de competencias. Ahora bien, cuando hablamos dentro del ámbito de competencias, ahí nos indica cuándo entran las normas oficiales mexicanas y dentro de esta lo regula dentro de su capítulo segundo, que repito, de manera literal señala distribución de competencias. Las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad quedará sujeto, primero, que corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, dictar las normas oficiales mexicanas, que son aquellas que estarán dispuestas a todos aquellos o sujetas a los prestadores de servicio en todo el territorio nacional, de los prestadores de servicio en materia de salud y propiamente en salubridad general. También nos indica que le corresponde organizar y operar por sí mismos o por conducto de las coordinaciones de las entidades del sector coordinado los servicios de salud que se encuentren a su cargo en todas las materias de salubridad general, también desarrollar temporalmente acciones dentro de las entidades federativas y promover, orientar, fomentar y apoyar en materia de salubridad para el cargo de los gobiernos de las entidades federativas con sujeción a las políticas nacionales. Todo esto vemos, estimados alumnos y alumnas, que es importante que ustedes lo identifiquen porque son todas aquellas acciones que deberán hacer o en su defecto que deberán omitir porque va a traer aparejada una responsabilidad.
Ahora, vemos que también, yo les decía hace un rato, que va de la mano con lo que se reconoce dentro de el Código Penal Federal o el Código Nacional que regula todos aquellos delitos. ¿Por qué? Porque como les decía en la clase pasada, existen delitos que van a ser proporcionales dependiendo del tipo de lesiones contra lo que se realice. Y existe dentro del libro segundo el título 19º, que son los delitos contra la vida y la integridad corporal. Y aquí nos habla propiamente de las lesiones, que lo contempla del artículo 288 al artículo 301. Cuando hablamos del artículo 288 del Código Penal Federal nos dice que bajo el nombre de lesiones se comprenden no solamente las heridas, las escoriaciones, las contusiones, las fracturas, las dislocaciones, las quemaduras, sino toda alteración a la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano. Y si esos efectos son producidos por una causa externa, es decir, por una negligencia médica. Cuando hablamos del artículo 289 nos dice que al que infiere una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y que tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrá de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días de multa o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardar en sanar más de 15 días, se le impondrán de 4 meses a 2 años de prisión y de 60 a 270 días de multa. En el caso del delito, de estos delitos, el delito se perseguirá por querella. ¿Qué es por querella? Hablamos que puede ser por denuncia o querella, que es a comparecencia de la persona que resiente. Por ejemplo, en este caso, que acuda a tu paciente y te denuncie, ¿verdad? Cuando hablamos del artículo 290, nos dice que se impondrá de 2 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 pesos al que infiere una lesión que deje el ofendido cicatriz en la cara, de 100 a 200 días multa. Al que deje una lesión en la cara, perpetuamente notable. Repito, de 100 a 300 días multa. Nos indica que se impondrá de 3 a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 al que infiere una lesión que perturbe para siempre la vista o disminuya la facultad de oír o entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano o el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. También nos indica que se impondrán de 5 a 8 años de prisión al que infiera una lesión de cualquier que resulte de una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie o de cualquier otro órgano que perjudique para siempre cualquier función del órgano, ¿no? Aquí estamos hablando de las lesiones que se consideran como graves, leves, levísimas, graves, gravísimas y que, como les decía en la sesión pasada, todas van a ser proporcionales a el grado de afectación que se tenga y proporcional va a ser la falta impuesta. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, estos y otros temas son los que de manera muy puntual también se analizan dentro de nuestras cápsulas informativas. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que le compartan a su servidora, con muchísimo gusto yo se las impacte en plataforma para que también ustedes puedan validar la información y continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el mismo sentido, también les pido que no se olviden que tenemos hasta la próxima semana para que ustedes tengan a bien remitirme la liga con la que realicen su actividad y en base a ello demos cumplimiento en tiempo y forma, ya que caso contrario no podré recepcionar con posterioridad su actividad y también vertir su comentario en el apartado de foro para que con ello estén dando cumplimiento en tiempo y forma a los puntos que se solicitaron para poder acreditar la materia. También recordar que ante cualquier duda, comentario o aportación, como siempre, su servidora estoy para servirles. Que tengan excelente día. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.